Muy buenas tardes, amada Iglesia de Cristo Jesús. En esta preciosa tarde nos gozamos en levantar defensa de la verdad del Evangelio desde El Salvador, Centroamérica. El amor y la paz de Cristo visite ahora a la amada Iglesia de Cristo Jesús y a todos los hombres de esta tierra. Porque la verdad hemos visto a Cristo moverse en todo el Evangelio, en toda su santa palabra, pero la gran noticia es que Cristo sigue haciendo maravillas. Cristo sigue queriendo ser el amigo de todos los hombres. Cristo quiere nuevamente poner en amistad por medio de Jesucristo, por medio de su obra santa en la cruz, amistar a los hombres con Dios. Y es por eso que predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Señor es milagroso. Él es el que va delante de toda su iglesia para abrir caminos donde no hay. El Señor no le cierra la puerta a nadie. El Señor desea ser amigo de pecadores. Porque esa es la gran enseñanza, la verdad de Cristo. Que su amor llegó a los pecadores, tanto que comió y bebió junto a pecadores. Aleluya. Y ese es el modelo que Cristo ha dado a su iglesia. Llevar el Evangelio de Cristo al mundo. Aleluya. Con la luz de Jesucristo. Porque es el Señor el que nos ha vestido con ropas de salvación, con gozo, con alegría, con fiesta para llevar su santa revelación a todos los hombres. Aleluya. Solo tú eres luz en tinieblas, Señor. Y tu evangelio nos ha demostrado que tú estuviste en las tinieblas. Tu luz penetró en las tinieblas, aleluya, y sigue penetrando a las más densas tinieblas. En esta preciosa tarde nos gozamos porque Cristo vive. El que llamó a Leví, el cobrador de impuestos, sigue llamando a hombres y mujeres a hacer su santa voluntad. Y es por eso que predicamos a Cristo en obediencia al mandato de Jesucristo, a compartir la gran comisión, el Evangelio, la palabra de reconciliación, para que los hombres puedan reconciliarse con Dios por los méritos de Cristo Jesús. Solo Dios, solo Cristo, solo el Señor es milagroso. Solo Él sigue queriendo dar su amor al hombre pecador. No importa el pecado que haya cometido. No importa, el amor de Cristo sigue estando vigente, porque esta es la gracia, la verdad, la restauración que Dios da al hombre por medio del Evangelio de Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo. En esta preciosa tarde invitamos a la amada iglesia a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Invitamos a nuestros amigos que podrán en cualquier hora visitar esta transmisión, a que vean el amor desbordado del Señor Jesucristo, quien no ha hecho acepción de personas, quien su amor brilla en la vida del más vil pecador, de los cuales nosotros fuimos, como ya lo dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Él se puso como en el primero de la lista de los pecadores. Y ese es el papel de la iglesia, que somos pecadores perdonados a los pies de la cruz de Cristo. Aleluya. En eso está conformada toda la iglesia de Cristo Jesús. Hombres y mujeres perdonadas por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Por eso que en esta tarde nos gozamos, porque el Señor sigue moviéndose en el poder del Espíritu Santo. Y en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor nos dice:
Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por permitirnos servirte, Señor, como obediencia a tu santa palabra, pues eso es lo que usted ahora, Señor, nos pide: obediencia más que sacrificios, misericordia más que sacrificios. Esta tarde, Señor, use mi vida para servirle, Señor, para exaltar su santa palabra, Señor, su evangelio eterno. Señor, que en esta tarde muchos de nuestros amigos puedan conocer la gracia, el amor, el perdón que usted ofrece, Señor. Esa gracia y ese amor que siguen vigentes mientras usted no vuelva, Señor. Todavía sobre esta tierra el tiempo de gracia no ha terminado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra sea glorificada, Señor. No a nosotros la gloria, sino solo a usted, mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Amén. Aleluya. Esta tarde, gloria a Dios que nos permite por su eterna misericordia dar por gracia lo que un día recibimos por gracia. Como decía hace un momento, somos perdonados, somos pecadores perdonados por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, por este sacrificio santo de Cristo. Por eso seguimos predicando como iglesia la cruz. Seguimos predicando el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados que solo pueden venir por el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. En esta tarde meditamos en el Evangelio de San Marcos. A la verdad, San Marcos no fue uno de los 12 discípulos. Él no fue uno de los 12 apóstoles, pero sí fue un hombre, un siervo de Dios, un amigo muy cercano a los apóstoles. Se cree que este siervo del Señor escribe el Evangelio de San Marcos mucho más antes que los otros evangelios, pero este hombre deja el testimonio de Cristo en acción. Él quiere enfatizar que Cristo actúa, que Cristo está como un siervo sirviendo a los demás, llevando en acción inmediata todo lo que el ministerio de Cristo hizo sobre esta tierra. Y vemos en esta posición a nuestro Señor Jesucristo, quien viene a buscar a pecadores. Y es eso lo que hoy vamos a predicar, a enseñar por el poder de la palabra de Dios en esta tarde, donde vemos el llamamiento de Leví, que es Mateo, este hombre de Dios que escribe el Evangelio de San Mateo. Y vemos en este capítulo que inicia: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Vemos cómo al Señor Jesucristo siempre había gente siguiéndolo, porque a la verdad él tuvo que salir de Nazaret hacia Galilea, hacia Caná, para llevar su ministerio público, porque tristemente, por palabra de Jesucristo, él lo dice, que no hay profeta en su tierra, ni en su familia, ni en sus hermanos, porque no iba a haber un profeta honrado en su propia tierra, ni en su familia, ni en sus amistades. Y esa es una gran verdad, porque sabemos que en Nazaret no se dieron milagros, porque estaba esa incredulidad. Señalaban a Jesús como el hijo de José y María y el que tenía hermanos. Allí menciona Judas, Simón, José y sus hermanas. El Evangelio de Dios nos muestra la verdad. Jesucristo tuvo hermanos y hermanas.
El Señor bendijo ese matrimonio de José y María con más hijos, porque Dios no iba a dejar avergonzada la institución matrimonial de lo que Dios bendijo con nuestro Señor Jesucristo, el primogénito que abriera matriz en María, santo a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo el Señor honra este matrimonio, y ahí se menciona en los evangelios. Pero podemos ver que el Señor no fue recibido en su tierra, Nazaret, como un profeta, ni... Es más, el Señor dice que no tendrá honra ningún profeta en su propia tierra. Pero vemos el ministerio del Señor, que Él sale a Galilea, a Caná, como podemos recordar su primer glorioso milagro. Ese milagro de las bodas de Caná, donde vemos que el Señor convierte el agua en vino para demostrar la alianza que Cristo hace como el esposo de su iglesia, precisamente en una boda, para demostrar que el vino vendría a ser la sangre, el símbolo, la sangre del nuevo pacto que Cristo estaba por iniciar en su glorioso ministerio. Vemos como el Señor inicia prácticamente en una celebración, en una boda, llevando ese milagro que nos da el testimonio de la divinidad de Cristo Jesús, del Señor Jesucristo como Dios. Y vemos también que en sí las celebraciones y las fiestas no están lejos de la casa de Dios. El Señor siempre ha querido celebrar con su pueblo. Allá podemos recordar las importantes fiestas de Israel, como es la fiesta de la Pascua, donde los judíos celebran la salida victoriosa de la esclavitud en Egipto, seguida de los 50 días, la fiesta de las 7 semanas, donde el Señor les da la ley a Moisés, y asimismo se celebra la fiesta de la cosecha, que se conoce como la fiesta del Pentecostés, seguidamente por la fiesta de los tabernáculos, donde se le recuerda a Israel que estuvo 40 años en el desierto viviendo prácticamente en cabañas. Vemos cómo esas fiestas importantes en lo que es el pueblo de Dios se dan. Pero la gran noticia es que el Señor sigue visitándonos con fiesta, con gozo y con alegría. Cabe mencionar que lo que hoy vamos a hablar, por la poderosa palabra de Dios, respaldada con el Evangelio eterno del Señor, nos muestra que como cristianos vivimos en el gozo de la salvación que solo podía venir por los méritos de Cristo Jesús a nuestra vida. Por lo tanto, recordamos las palabras del Salmo 51, donde allá el rey David recuerda: y no quites de mí el gozo de tu salvación, tu buen espíritu me lleve a tierra de rectitud, porque entonces enseñaré a los transgresores tu camino, a los pecadores. Podemos ver que es en el gozo del cristiano salvo, es en el gozo de la iglesia de Cristo, es en las bodas con nuestro esposo, que vamos a llevar ese gozo a los pecadores, esa alegría de que hemos sido salvos. Por lo tanto, ya no tenemos ropas de luto. Hoy el Señor nos ha vestido, en gran manera me gozaré porque el Señor me ha vestido con ropas de salvación para llevar su gozo y alegría a otros, para quitar esa vestidura de luto que hay hoy sobre la tierra. Por lo tanto, podemos ver que bíblicamente, respaldada con toda la palabra de Dios, el gozo del Señor está muy cerca del gozo del banquete, de la fiesta, porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Lo mismo dice un salmo por ahí: has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste con ropas de alegría, me ceñiste de alegría. Por lo tanto, amada iglesia, no tenemos que ser reacios a celebrar, porque el Señor siempre ha querido tenernos con gozo. Él siempre ha querido invitarnos a la boda. Podemos recordar también la parábola de la gran boda, ¿verdad? Que allá se les invitó a 3 hombres. Uno dijo que iba a ir a comprar un terreno, por cierto, ya noche, porque las cenas se hacen de noche. Otro dijo que iba a ver a su ganado, a inspeccionar, pero en la noche, podrán imaginarse, eso no se puede hacer de noche. Estaban simplemente negándose a la invitación de la boda, de la cena, a esa boda. Y otro puso otro pretexto, que porque estaba recién casado. Una fiesta siempre es un buen motivo. Pero estas personas posiblemente estaban bien y fueron reacios a la invitación, como se nos hace ver en esa parábola de la gran boda, de la gran cena. Pero después el Señor molesto, el amo, ¿qué hace? Sale y le dice: llenad mi casa
y llama a los cojos, llama a los enfermos, llama a los ciegos. Porque el Señor hace ver que Él no ha venido por gente justa o por gente que se cree más justa que otros, sino que el Señor ha venido a buscar lo perdido, lo enfermo, lo arruinado de esta tierra. Ahora el mundo simboliza un mundo en muerte, es como ver un basurero lleno de pudrición. Pero este mundo puede estar hoy mismo visitado por el Evangelio de Cristo para llevar la salvación, para llevar la sanidad, para llevar la vida eterna que solo viene de Cristo Jesús. Y entonces vemos que el Señor siempre enseñando, seguido por multitudes, porque lo seguían, porque era el único que podía dar la sanidad del alma y del cuerpo. Por eso seguían al Señor, también porque les daba de comer. Pero dice también la palabra, y Él les enseñaba las palabras de esta vida. El Señor les enseñaba las palabras de la vida eterna que solo pueden venir por la boca de Dios a nuestra vida. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahí estaba un hombre, ahí estaba Leví, ahí estaba Mateo, era un cobrador de impuestos. Realmente era una profesión mal vista por los hijos de Israel, que un hijo de Israel se dedicara a ser un cobrador de impuestos, porque prácticamente esta función, este trabajo, era un trabajo que estaba demasiado contaminado. Eran prácticamente contratados por el gobierno de Roma para cobrar impuestos, pero era un trabajo que daba apertura a cometer cosas, pecados, inmundicia, porque esto se abría a cometer robos, a llevarse con naciones gentiles, y entonces como que una cosa llevaba a otra. Por eso estos publicanos eran mal vistos por Israel. Pero podemos ver la gran bendición que este hombre es visitado por nuestro Señor Jesucristo. Así como algunos de nosotros fuimos visitados por el Señor, por el Espíritu del Señor Jesucristo, y nos llama. Tal vez a unos nos llamó en trabajos, tal vez a otros los llamó estando en la cárcel, tal vez a otros los llamó estando en bares. Pero esa es la grandeza de Jesucristo, que el Señor sigue buscando esas ovejas perdidas, como en esta tarde vemos el testimonio de Leví, que vino a ser Mateo, quien escribiría el Evangelio de Mateo, para dar la grandeza a lo que Jesucristo dijo, para enseñar a Cristo como el Rey de Israel, para ser un siervo de Jesucristo. Aleluya. Y entonces vemos la autoridad de la palabra de Cristo cuando el Señor sale a buscar a los pecadores, cuando el Señor iba pasando como el maestro de Galilea, iba sanando, iba haciendo llamados, y vemos cómo llama a Leví. Este hombre que estaba cobrando los impuestos posiblemente estaba ahí haciendo transacciones no gratas al ojo de Dios, posiblemente estaba cobrando más de lo que debía, posiblemente estaba haciendo sobornos, y podemos ver una cantidad de cosas en las que encuentra a este hombre cometiendo pecados. Pero este hombre no pudo resistirse cuando el Señor le dice solo una palabra y le dice, sígueme. Aleluya. A la verdad, la autoridad de Cristo es Dios. Y este hombre no pudo resistir el llamado y sigue al Señor. Aleluya. Así como muchos de nosotros, la iglesia de Cristo fue llamada por Cristo y no pudimos resistir ese glorioso llamado, para lo cual le damos la gloria al Señor Jesucristo. El Señor sigue llamándote, amado amigo. Tal vez estás en medio del pecado, tal vez estás en esa pudrefacción que hay ahorita en el mundo, de pecado, de muerte, de destrucción, pero ahora hay aquí el evangelio eterno de Jesucristo, porque el Señor sigue llamando a los hombres en todo lugar a que se arrepientan para el perdón de pecados y vida eterna. Así como Juan, el profeta, Juan fue enviado para preparar el camino del Señor, y era un hombre, un siervo de Dios, porque la palabra lo dice que no ha habido profeta como Juan, más grande como Juan, pero este hombre predicaba al Señor, y su predicación no era una predicación suave. Este hombre andaba llamando a los hombres a que se arrepintieran de sus pecados. Tanto es que muchos se bautizaron en agua para creer el perdón de pecados en Cristo, y muchos creyeron a esa predicación. Pero hay un detalle, que Juan no era muy sociable. Juan vivía en los desiertos, en una comunión con Dios.
Pero él no era muy sociable porque la palabra no nos hace ver que él comía, se sentaba con los pecadores. Él no andaba en las fiestas. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Él fue a visitar al lugar de banquete. Él sabía que los pecadores estaban en la fiesta, estaban donde habían banquetes, como sabemos hoy mismo. Los lugares donde puedan estar hombres pecando, en bares, en lugares de prostitución y en tantos lugares. Pero vemos la grandeza del Señor, que a pesar de que Juan no era un hombre sociable que iba a estos lugares, aún así el Señor lo usaba, llamando a los hombres, preparando el camino de Cristo. Como él lo dijo, viene tras de mí uno del cual no soy digno de desatar las sandalias, las correas de sus sandalias. Y él os bautizará en Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a leer para que podamos apreciar. Leemos en San Mateo, para la gloria de nuestro Señor. Vamos a leer. Aleluya. Dándole continuidad, amados siervos, vemos cómo lo que el Señor nos hace ver, de que aún a Juan fue llamado como que tenía demonio por los propios israelitas. Pero del Señor dijeron que era bebedor y comelón. Ahí está documentado, amigo de pecadores. Pero el Señor lleva su gozo en medio de las fiestas, en medio del banquete. Pero a la verdad nadie entendió a Israel. Pues si se le dio predicación en medio del lamento, en medio del endechamiento, que quiere decir un lamento por el duelo, por la muerte, pero tampoco entendieron que Cristo también llegó con gozo a sentarse con ellos para que pudieran ver la luz. ¿Y qué hacían? Criticar a nuestro Señor Jesucristo porque Él comía y se sentaba con pecadores, porque Él estaba llevando el nuevo pacto, la gracia de Cristo. Podemos recordar que Daniel, el profeta Daniel, no se contaminó con las comidas del rey. Ahí lo dicen en el libro de Daniel. Pero podemos tomar en cuenta que en el tiempo de Daniel ellos vivían bajo la ley, que no podían comer ciertas comidas porque estaban prohibidas por la ley de Moisés, por la ley de Dios, y él se guardó puro para Dios. Él no fue fiel a la fe, él fue fiel al mandato de Dios, por eso él no se contaminó. Pero este hombre estuvo sirviendo a 4 cortes, a 4 reyes, y este hombre, su fidelidad a Dios lo llevó a ser el primero de todos los sabios, de todos los... No había alguien que tuviera ese espíritu superior como lo tuvo Daniel. Él estaba en medio de un reino donde habían prácticamente una cultura donde adoraban a muchos dioses, una cultura donde no conocían al Dios verdadero, pero este hombre brilló con la luz de Dios y por eso fue exaltado. Este hombre no se negó, él estuvo en medio de un imperio babilónico donde él fue el más sabio y fue reconocido por estos reyes. Entonces, ¿qué es la enseñanza? Que Daniel estuvo en el tiempo de la ley, se sujetó a la ley de Dios. Pero hoy vemos en Cristo que él trae la gracia del nuevo pacto y él se acerca al lugar donde estaban estos reunidos, y ya lo vamos a ver, porque el Señor llama a Leví y después este hombre, como dice la palabra, en el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a su mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Jesús va donde están los pecadores. Podemos ver cómo Leví o Mateo se alegra de la salvación que le visita. Y este hombre hace un banquete para celebrar que Cristo le visita, la verdad del evangelio, la luz de los hombres le visita a este hombre. Y podemos pensarlo
como cuando usted y yo recibimos la gracia de Cristo y nos visitó el gozo de la salvación en Cristo Jesús, nos gozamos tanto que ahora nosotros como iglesia de Cristo sabemos cuál es el verdadero gozo, sabemos cuál es la verdadera fiesta, sabemos cuál es la verdadera ropa de gozo y salvación que Cristo ha puesto en nuestras vidas. La verdad que la iglesia de Cristo no está caminando sobre esta tierra como una iglesia muerta, sino que la iglesia de Cristo vive en el gozo de su Señor y Salvador Jesucristo. ¿O acaso no nos dice el Evangelio, las cartas, las epístolas de la gloriosa palabra de Dios? ¿Acaso no nos dicen que estemos siempre gozosos? Que estemos siempre gozosos es un mandato a la iglesia. Por lo tanto, en nuestra casa no hay tristeza, nuestra casa está siempre en banquete para la gloria de Dios. Porque es el Señor el que su símbolo sobre nuestra vida es de amor y ha preparado banquete para su iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no está aislada a estar en gozo, a estar en banquete, a estar en fiesta con su Señor, porque la iglesia de Cristo ha conocido el verdadero gozo, que solo puede venir por Cristo Jesús. Así es. Entonces vemos a este hombre, hace un banquete, y la palabra lo dice claramente. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores. No solo habla de Leví, dice que había muchos publicanos, todos los del gremio de los publicanos, todos los del gremio de Leví estaban ahí. Y estos hombres fueron testigos porque Leví los invitó. Y este hombre fue un testimonio para sus propios compañeros de trabajo, así lo podríamos decir. Porque la palabra dice que muchos publicanos y pecadores. A la verdad, al mundo le cuesta aceptar a los pecadores, a los descalificados. Pero Cristo sí los acepta, porque vemos el testimonio de Cristo que ahí estaba con un recaudador de impuestos, mal visto por la ley judía, por los fariseos, por los judíos. Pero Cristo traía el nuevo pacto, aleluya, la gracia de Jesucristo. Ya el Señor ya no estaba demandando cumplir ahí la ley, sino que estaba prácticamente llevando la ley del amor, llevando la ley del amor de Dios a todos los hombres, porque el Evangelio ha dicho que por cuanto Dios amó al mundo, ha mandado a su Hijo, a Jesucristo, para que el mundo fuese salvo por él. Entonces vemos la gracia de la verdadera gracia de Dios, acercándose la divinidad de nuestro Señor Jesucristo a muchos más publicanos, a muchos más pecadores que estaban ahí, posiblemente de otras naciones gentiles. Posiblemente ahí habían ladrones, posiblemente ahí habían mujeres de mala reputación. Ahí habían pecadores. Cuando dice pecadores, es una gran lista que la palabra de Dios ya condena. Pero vemos cómo el Señor su amor lleva, y dice, estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿qué está haciendo ahora la iglesia de Cristo? ¿Está evadiendo sentarse con pecadores? La iglesia de Cristo será, la verdadera iglesia de Cristo no creo que esté evadiendo ir hasta donde están los pecadores. Porque el que ha recibido el amor, la gracia y la verdad de Cristo, ama a los pecadores. Pero la gran pregunta es, ¿será que la iglesia de Cristo se está sentando con los pecadores? ¿Será que estamos yendo a los lugares donde nadie quiere entrar a predicar al Señor? A las cárceles, a los bares, a los lugares donde hay mucha necesidad. ¿O será que estamos siendo religiosos, creyéndonos que ya nos salieron hasta alas de ángeles y no podemos ni siquiera acercarnos? Porque la verdad hay mucho religiosismo en medio de la iglesia. Pero el Señor ha dicho en su palabra que lo más grande es el amor. El amor, y Cristo, Jesús, da testimonio de eso. Y sus discípulos, también los discípulos estaban ahí con el Señor. Los discípulos, y como discípulos de Cristo no podemos ir solo porque somos seguidores de Cristo con esta gente. Tenemos que llevarles la imagen del Dios invisible que es Jesucristo. Tenemos que llevarles la palabra de Cristo, porque Él es el que hace que el hombre cambie.
Porque la palabra ya lo ha dicho, 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. He aquí yo las hago nuevas, todas nuevas. Entonces el Señor nos ofrece una nueva creación en Cristo Jesús, una nueva posición. El Señor nos pone en amistad con Dios, nos cambia las vestiduras, nos perdona los pecados imperdonables. Pero ¿cuál es el pase al reino de Dios? ¿Cuál es el pase al nuevo pacto? El arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados y no seguir en eso. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a dar el poder de decir ya no al pecado, pero es una lucha entre el bien y el mal que toda la iglesia de Cristo la está viviendo. Pero recordemos que no estamos solos. El Señor dijo que no os dejaré huérfanos. Enviaré al ayudador, que es el Espíritu Santo. Enviaré al consolador, que es el Espíritu de nuestro Dios, que nos ayuda a ir cada día hacia la perfección, hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, como iglesia no tenemos que tener temor de visitar a los pecadores. Al contrario, tenemos que ir como la luz de Cristo a los lugares donde sabemos que están. Como iglesia podemos aprovechar las fiestas locales de nuestros países, para ir y ser sabios y pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor Jesucristo que nos ponga esa gracia para compartir el Evangelio de Dios. Pero ¿será que estamos siendo religiosos, no queriéndonos contaminar con los pecadores? Recordemos que nosotros fuimos pecadores, fuimos parte de ellos. Recordemos que aún el apóstol Pablo dijo yo soy el primero de los pecadores. Pero muchos ahorita están viviendo un religiosismo que creen que por su justicia, por ser justos, van a ser justificados. No, hay más probabilidades que salga justificado un pecador que alguien que se crea justo. Pidámosle al Señor humildad, pidámosle al Señor amor para llevar a estas personas, no viendo mal a nadie por su condición. Si vemos que entra al templo una prostituta o un hombre que no se ve que sea, tenemos que darle el evangelio, tenemos que recibirles con un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. No viendo de mal a los que andan mal. Recordemos que fuimos llamados de una lista de pecadores, pero el Señor Jesucristo se acercó, porque el hombre siempre ha rechazado la invitación de Dios. ¿Qué pasó en esa parábola de la gran boda, de la gran cena? El Señor mandó a invitar a personas, posiblemente eran personas importantes, pero todos ellos pusieron excusa, porque el hombre siempre ha puesto excusa al llamado de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor? Llamar a los cojos, llamar a los ciegos, llamar a los enfermos y llenad mi casa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor viene por los enfermos, por los que están mal espiritualmente, por los enfermos. Esa es la apertura del reino de Dios. Así lo dije, por eso este mensaje lo dice claramente el Señor. Entonces nos enseña como iglesia que debemos de sentirnos agradecidos porque hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Como decía hace un rato, el Señor inicia su ministerio con las bodas de Caná, el milagro que el Señor hizo. El Señor empieza su ministerio en una boda, en un festejo, porque Él estaba festejando simbólicamente que era por su sangre preciosa de la cual nos iba a redimir del pecado y la muerte. Él estaba hablando simbólicamente que por medio de Jesucristo, de esa sangre preciosa, íbamos a ser perdonados. Él estaba mostrando que Él es el verdadero esposo que viene por su iglesia. Por eso el Señor inicia con las bodas de Caná, en un festejo, en una boda, dando ese milagro donde convierte el vino, el mejor vino. Ese fue el testimonio, porque el mejor vino solo puede venir de Jesucristo, vino nuevo, aleluya. En esta tarde, amigos, tal vez usted se siente un pecador, tal vez usted siente que nadie lo puede perdonar. Déjeme decirle en esta tarde que el Señor se sienta en esta tarde a su lado. El Señor se sienta en esta tarde a su lado y le llama a su reino inquebrantable para vestirle con nuevas ropas de salvación, para adornarlo como un novio con sus vestiduras, como una novia con sus joyas. Así nos quiere ver el Señor, no tristes, no enlutados. La iglesia de Cristo somos las personas
más felices sobre esta tierra, porque hemos recibido la misericordia del Dios del cielo a través de Cristo Jesús como Dios con nosotros. Hemos recibido el perdón. Por eso el Señor nos llama a estar siempre gozosos. La fiesta no está aislada de la iglesia de Cristo. El gozo, el banquete no está aislado. Porque ¿acaso no vamos a celebrar con el Señor en las bodas del Cordero? Cuando el Señor celebre con toda su iglesia redimida. En las bodas del Cordero, donde es más, se nos van a dar premios a los que hemos trabajado en la obra de Dios. A los que no hemos dudado en ir hacia donde están los perdidos. Los que no hemos dudado en predicar a Cristo. Sí, porque tal vez aquí ustedes nos ven bonitos, ¿verdad? Sentados. Pero muchos de ustedes no saben que a veces vamos a los campos a predicar a Jesucristo también. Y vamos a solearnos. Y vamos muchas veces sin nada. Pero es allí en la debilidad donde el poder de Dios se perfecciona para llevar su salvación hasta lo último de esta tierra. Y entonces le damos la gloria al Señor, porque es Él el que nos ha dejado este ejemplo, del que Él ha venido a visitar, a buscar a los pecadores. Y ese es el gran mensaje de esta tarde, que el Señor lo invitaron a ese banquete, donde había solo gente pecadora, publicanos. Solo había gente pecadora, pero el Señor llegó con su amor, con su humildad, se sienta con ellos. Y podemos pensar que Leví, Mateo, gozoso porque descubrió la perla de gran precio que es nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre no se quedó solo con lo que él recibió. Él invitó a todos sus compañeros de trabajo, que eran los publicanos. Aquí dice el Evangelio que estaban publicanos, más publicanos y pecadores. Este hombre dio testimonio a sus compañeros de lo que Cristo había hecho en su vida, que lo había llamado tan solo con una palabra y él no pudo resistir. Así es, porque cuando el Señor nos llama, nadie va a poder resistir la llamada del Maestro. Nadie se va a quedar callado. Vamos a empezar a ser luminares en el mundo con el Evangelio de Jesucristo. En esta tarde, amada iglesia, vamos donde están los perdidos. Al lugar que vayamos, a los salones, al supermercado. Tal vez usted puede entrar a un bar. Usted es un hijo de Dios. Usted